Durante años, la gente ha especulado que hay un tercer secreto de Fátima que nunca ha sido revelado por la Iglesia. Recientemente, ha salido a la luz nueva información desde un lugar inesperado y de manera casi improvisada. Los escépticos dicen que el tercer secreto revelado por el Vaticano en el año 2000 no está completo, que algo se está ocultando al público. Piensan que podría ser advertencias contra los cambios introducidos por el Vaticano moderno o sobre luchas en la Iglesia. El verdadero tercer secreto de Fátima es absolutamente aterrador, tan aterrador que la hermana Sor Lucía, mandada por su obispo a escribirlo en un papel en caso de que algo le pasara, pasó días agonizando sin atreverse a hacerlo, aunque al final, después de una señal del cielo, lo escribió. El exorcista Gabriel Amort dijo que San Padre Pío le dijo que conocía el tercer secreto y que lo atormentaba, y afirma que si la gente se entera de ello, causará un desastre mundial. La nueva información sobre Fátima proviene de Akita, Japón. Y te preguntarás, ¿y qué tiene que ver Japón con la Virgen de Fátima? En 1973, Nuestra Señora se apareció en Akita a la hermana Sasagawa y le dio un mensaje para la humanidad. El tercer mensaje de Akita se dio el 13 de octubre de 1973, el día del aniversario del milagro del sol en Fátima. Y como con Fátima, recientemente se ha descubierto que una parte de este mensaje de Akita nunca fue liberada. El cardenal Ratzinger, el futuro Papa Benedicto XVI, se desempeñó como jefe de la Congregación para la Doctrina de la Fe en ese momento. En ese papel, estudió tanto el secreto de Fátima como el mensaje de Akita y en un momento pronunció que los dos mensajes son prácticamente lo mismo. Todos pensaban que esto era extraño porque el texto oficial del tercer secreto de Fátima, revelado en el año 2000, no tiene nada en común con el mensaje apocalíptico dado por Nuestra Señora en Akita. A finales de 2023 se publicó un video del cardenal Ratzinger con el padre Elías María, donde el padre Elías leyó un pasaje del libro del padre Yasuda, escrito solo en japonés. El padre Yasuda se desempeñó como director espiritual de la hermana Sasagawa, quien recibió el mensaje de la Santísima Virgen. Era considerado un sacerdote muy santo con el olor de santidad. En el libro del padre Yasuda encontramos esta parte clave oculta del mensaje de Nuestra Señora dado en Akita. Como el primer Judas, el último papa venderá a Jesús al enemigo. Por lo tanto, la era del Papa del Anticristo pronto llegará. Esto es muy fuerte. No sé si la hermana tiene algo más que agregar. Puede ser que ella fuera quien dio el mensaje. Esto es interesante porque encontraron este libro por casualidad y un intérprete japonés no católico lo tradujo recientemente. Decidieron mirar el libro y encontraron este pasaje exacto. El libro se llama Sio Maria Sononam, una antología de predicaciones grabadas en cinta dadas por el padre Yasuda, publicado en 2003 en japonés y nunca traducido en inglés. El padre Yasuda vivió hasta los 97 años y murió en noviembre de 2013. Algunos decían que en el olor de santidad y en su libro tenía frases como estas: los mensajes de Akita y Fátima son lo mismo, lo que significa que el mensaje de Fátima también nos dice que el último papa será el papa del anticristo, probablemente bajo su influencia. Silenciado en 1917, Nuestra Señora repitió su mensaje en 1973. Finalmente, el tercer mensaje de Akita, que es el mismo que el tercer secreto de Fátima, puede ser revelado en su totalidad, añadiendo las frases ocultas donde mejor encajen. Por primera vez tenemos lo que es más probable, el mensaje completo, tal como fue dado por Nuestra Señora en Akita y Fátima. Y es algo similar a esto. Como les dije, si los hombres no se arrepienten y mejoran, el Padre infligirá un terrible castigo a toda la humanidad. Será un castigo mayor que el diluvio, tal como nunca se ha visto antes. Caerá fuego del cielo y borrará a gran parte de la humanidad, buenos y malos, sin salvar a sacerdotes ni fieles. Los sobrevivientes se encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos. Las únicas armas que les quedarán serán el rosario y la señal dejada por mi hijo. La era del Papa del Anticristo pronto llegará. El Papa bajo el control del Anticristo ha sido comentado a lo largo de los siglos por enemigos de la Iglesia. Lo impactante es que la Santísima Virgen lo dijo, por lo que sabemos que es verdad, ya que ella habla de la verdad. Muchas veces las revelaciones de Dios se desvelan de manera general, pero luego se va revelando de manera más específica a medida que se acerca el evento. Como la oración que dice: pondré enemistad entre la mujer y tú.
la serpiente. Ahora sabemos que esa mujer es la Santísima Virgen María de Nazaret. Por ejemplo, San Pablo nos dice en 2 Tesalonicenses que el anticristo se sentará en el templo de Dios. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque antes del fin tiene que llegar la apostasia y manifestarse el hombre de pecado, el hijo de la perdición, el adversario que se alza contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, hasta el punto de sentarse él mismo en el templo de Dios y proclamar que él mismo es Dios. En su comentario sobre este versículo, San Agustín escribió en La Ciudad de Dios, libro 20, es incierto en qué templo se sentará el anticristo, si en la ruina del templo que fue construido por Salomón o en la iglesia. No había Vaticano ni iglesia de Roma, por supuesto, en tiempos de San Pablo. Él habló de manera general. Avancemos a 1846, cuando Nuestra Señora se apareció en La Salette, Francia, y supuestamente dijo: Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Esto es más específico, mencionando Roma, la sede de la iglesia. Uno podría decir que el uso de las palabras sede del anticristo por parte de Nuestra Señora apunta a la silla de San Pedro y resuena de manera más específica con lo que San Pablo dijo sobre el anticristo sentándose en el templo de Dios. Avancemos nuevamente a 1917 en Fátima, cuando la Santísima Virgen María dijo: como el primer Judas, el último papa venderá a mi hijo al enemigo. La era del papa del anticristo pronto llegará. En consecuencia, un papa, el que se sienta en la silla de Pedro, será el papa del anticristo, es decir, bajo la influencia del anticristo. Una advertencia muy específica, ya que ese tiempo está cerca y este mensaje se repite en Akita, Japón, 56 años después del milagro del sol en Fátima. Uno podría objetar, pero esta es la única explicación que tiene sentido de todo lo que sabemos sobre el tercer secreto de Fátima. Explica todas las pistas y las insinuaciones dichas durante los últimos 100 años sobre el tercer secreto de Fátima. Explica por qué el cardenal Chiappi, asesor teológico de 5 papas, dijo eufemísticamente: la parte no revelada del secreto de Fátima predice que la gran apostasía en la iglesia comenzará desde arriba. Explica por qué el cardenal Lodi declaró a un reportero que el tercer secreto había sido relegado al fondo de los archivos del Vaticano, y allí es donde merece estar. Explica por qué la hermana Lucía escribió fácilmente sobre los demonios que vio en el infierno, pero no pudo escribir el tercer secreto, y por qué confesó estar traumatizada por ello. Explica por qué el Padre Pío fue atormentado por el tercer secreto, pero no por ningún evento catastrófico futuro. Explica por qué el Padre Malachi Martín dijo que los creyentes caerían de rodillas en shock, golpeándose el pecho. Explica por qué el Papa Juan XXIII casi se desmayó cuando se lo leyó. Y podría explicar por qué el arzobispo Fulton Sheen dijo que el cuerpo místico del anticristo se establecerá en contraposición al cuerpo místico de Cristo en la tierra hoy, con su Judas Iscariote reclutado por Satanás de entre nuestros obispos como su líder. Su mención de Judas Iscariote es tan cercana a las palabras de Nuestra Señora en Fátima y Akita que uno se pregunta si él también había leído o le habían contado el secreto real. El exorcista Gabriel Amort dijo que el Padre Pío fue atormentado por una sola cosa. El Padre Pío le dijo a Gabriele: «Sabes, Gabriele, es Satanás, quien ha sido introducido en el seno de la iglesia y dentro de muy poco tiempo vendrá a gobernar el simio de la iglesia». Cuando Amort contó esto al autor José Zavala, exclamó: «Dios mío, algún tipo de anticristo». En el programa Art Bell, un oyente le pidió al padre Malachi Martín que comentara sobre su amigo sacerdote jesuita, diciéndole que el último papa estaría bajo el control de Satanás. La respuesta de Martín fue: «Sí, suena como si estuvieran leyendo o les hubieran dicho el texto del tercer secreto». Un sacerdote jesuita me contó más del tercer secreto hace años en Perth. Dijo, entre otras cosas, que el último papa estaría bajo el control de Satanás. El Papa Juan se desmayó pensando que podría ser él. Suena como si estuvieran leyendo o les hubieran dicho el texto del tercer secreto. Suena así, pero es lo suficientemente vago como para hacer dudar. Malachi Martín también dijo que el secreto significaba un sufrimiento intenso para los creyentes. El Catecismo de la Iglesia Católica habla de tal sufrimiento antes de la segunda venida de Cristo. La Iglesia debe pasar por una prueba final que sacudirá la fe de muchos creyentes. El supremo engaño religioso es el del anticristo, un falso mesianismo por el cual el hombre se glorifica a sí mismo en lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne.
Lo que sabemos del anticristo, francamente, no hay muchos padres de la iglesia, santos y otras grandes figuras de la iglesia que hayan escrito sobre el anticristo. Si uno busca información sobre el anticristo y lee lo que estos grandes hombres y mujeres de la iglesia han escrito sobre él, notará la gran disparidad entre ellos. Esto significa que ninguno de ellos realmente lo sabe. Escribieron lo que creían que sería cierto del anticristo, pero estas son principalmente ideas humanas, no revelaciones de Dios, por lo que debemos tener cuidado. Lo que sabemos del anticristo de parte de Dios es muy poco. Se menciona poco sobre el anticristo en las Sagradas Escrituras. La mayoría de lo que sabemos del anticristo proviene de San Pablo en 2 Tesalonicenses y del Apocalipsis, aunque ese libro está repleto de simbolismo, por lo que uno debe ser muy cuidadoso en su interpretación. San Pablo es claro, aunque no dice mucho. El catecismo también es una fuente, y ya vimos el pasaje principal sobre el anticristo allí. Curiosamente, el Papa Benedicto dijo que el anticristo no tiene que ser reconocido como malvado. Puede parecer aceptable y benevolente, pero va en contra de Dios. También creía que el anticristo reinterpretaría las palabras de las Sagradas Escrituras de tal manera que sembraría confusión. Y por supuesto, está Nuestra Señora, tanto en la Salet como en Fátima, con el mensaje de Fátima siendo repetido en Akita. Según San Pablo, el anticristo, el sin ley, vendrá después de que el obstáculo sea removido. El sin ley representa el clímax de la autoafirmación humana contra Dios en el templo de Dios mismo. ¿Por qué Dios permite esto? San Pablo dice que Dios está enviándoles un poder engañoso para que crean la mentira, para que todos los que no han creído en la verdad, pero han probado la injusticia, sean condenados. Sobre la objeción de que un papa no puede estar bajo el control del anticristo, Jesús dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. San Atanasio, cuando le dijeron que los obispos estaban en su contra, respondió que eso probaba que todos estaban contra la iglesia. También dijo que los católicos que se mantienen fieles a la tradición, incluso si reducen a solo un puñado, son la verdadera iglesia de Jesucristo. Curiosamente, Jesús dio las llaves a Pedro, haciéndolo el primer papa. Pero unos versículos más tarde, Pedro contradice a Jesús y Jesús le dice sorprendentemente: «Apártate de mí, Satanás». Así que un papa puede convertirse en un obstáculo para Jesús, puede hablar como el dragón. Esto nos lleva de vuelta al Papa Benedicto XVI. Benedicto no era un tonto, humilde, gentil, erudito o académico. Ese era el Papa Benedicto, un hombre de intelecto superior, un maestro teólogo, un hombre que conocía el verdadero secreto de Fátima, pero él sabía más. Conocía los informes de maldad entre los clérigos, tanto fuera como especialmente dentro del Vaticano. Conocía las advertencias de sus predecesores sobre la intención de los enemigos de Dios de infiltrarse en la iglesia. Descubrió que algunos de sus principales ayudantes estaban actuando para mantener información importante alejada de él. Recibió el informe rojo sobre la corrupción en el Vaticano y conocía la profecía de los papas de Garabandal, a saber que después de Juan XXIII habría 4 papas más y él era ese 4.º papa. Y luego vendría el fin de los tiempos según Nuestra Señora en Garabandal en la década de 1960. ¿Pero qué significa el fin de los tiempos? Una idea es que significa el fin de la era de la Iglesia, el fin de la influencia de la Iglesia en el mundo occidental. Benedicto habló de una futura Iglesia más pequeña. Todo esto, junto con su erudición, su conocimiento de la teología y su posición privilegiada en la jerarquía de la Iglesia durante décadas, que le proporcionó acceso al secreto completo de Fátima, así como a una vasta cantidad de información de otras apariciones marianas, lo llevaron a creer que el papado y la Iglesia estaban en peligro, que un papa en un futuro cercano estaría bajo la influencia del anticristo. Como reveló Nuestra Señora de Fátima, Benedicto reaccionó. Trabajó para sintetizar el Vaticano II con el pre-Vaticano II, alivió las restricciones sobre la misa en latín, pero enfrentando una creciente resistencia dentro del Vaticano y sintiéndose cada vez más frágil con su salud en declive, el Papa Benedicto decidió tomar un curso de acción audaz. Sabiendo todo lo que estaba escrito en las Escrituras y lo que Nuestra Señora había dicho, decidió renunciar al papado, probablemente esperando poder exponer a los enemigos secretos de la Iglesia dentro del Vaticano, mientras al mismo tiempo preservaba algo de autoridad papal en un esfuerzo por proteger la Iglesia tanto como pudiera. De manera reveladora, esa noche un rayo golpeó San Pedro. Lucifer cayó en un instante como un rayo del cielo. Así, por primera vez en la historia de la Iglesia, teníamos 2 obispos vestidos de blanco,
un papa y un papa honorario viviendo en el Vaticano. Al mantener sus vínculos con el papado, retuvo algo de autoridad, específicamente con respecto a cualquier enseñanza de herejía. Si el próximo papa claramente iba en contra de la doctrina de la Iglesia, Benedicto podría hablar, esperando retrasar la corrupción de la doctrina. Debido al acumen de Benedicto como teólogo y su título de papa emérito, podría esperar que lo escucharan. Así, posiblemente podría poner un freno a la influencia del anticristo en un futuro papa y posiblemente exponer al anticristo. Por supuesto, Benedicto sabía que su tiempo era corto, pero en sus últimos años, libre de la mayoría de las tareas papales, podía usar sus fuerzas restantes para frustrar los planes de los enemigos de la Iglesia dentro del Vaticano, salvando así a la Iglesia. En 2010, en Fátima, Benedicto oró para que el triunfo de Nuestra Señora llegara durante los próximos 10 años antes del centenario de Fátima en 2017. Sabía que el triunfo estaba cerca. Al servir como un freno al Sengley, podía esperar retrasar la destrucción completa de la verdad doctrinal en la Iglesia de Cristo, mitigando el sufrimiento hasta el triunfo de Nuestra Señora. Así, él serviría como el retenedor. Desde su profunda fe, Benedicto sabía que Dios lo había colocado precisamente en este momento en el tiempo. Él solo tenía un vasto conocimiento tanto de las Escrituras como del amanecer de la era del Anticristo. Él solo era perfectamente posicionado para retrasar el asalto completo de la destrucción de la Iglesia de Jesús por parte del Anticristo, y así por primera vez y probablemente la última vez, el mundo vio a dos papas vestidos de blanco en el Vaticano, uno con la intención de servir a Cristo de la misma manera hasta el final, y otro con la intención de iniciar un proceso de introducir novedades en la Iglesia de Cristo bajo la influencia del mundo. Es cierto que Benedicto nunca reveló el secreto de Fátima ni nada de esto. Por cierto, sabemos que conocía el verdadero secreto de Fátima sobre el último papa, el papa del Anticristo. También sabemos que Benedicto hablaba de manera precisa y eficiente. Parece que él creía que el Anticristo ya estaba presente en el Vaticano, extendiendo su influencia, porque ahora sabemos que en 2015 escribió a su amigo un mensaje revelador. Vemos cómo el poder del Anticristo se está expandiendo y solo podemos rezar para que el Señor nos dé pastores fuertes que defiendan su iglesia en esta hora de necesidad del poder del mal. Eligió cuidadosamente las palabras esta hora, sabiendo su significado para referirse a este momento en el tiempo. Así, uno podría argumentar que él creía que estamos viviendo en la época del Anticristo. Finalmente, el misterio de Fátima está completo. Lo estamos viviendo ahora, en esta hora. Es aterrador. La hermana Lucía dijo que el mensaje de Fátima está en el libro del Apocalipsis y en los Evangelios. Nuestra Señora usó las palabras último papa y papa del Anticristo. El último papa y el Anticristo vienen al final de todas las cosas. Como nos recuerda el Catecismo, la prueba final de la Iglesia es el engaño religioso supremo del Anticristo. Esta prueba final separará el trigo de la cizaña. Aquellos que se mantienen fieles a la doctrina de la Iglesia y aquellos que siguen el engaño del Anticristo, quien se pone por encima del depósito de la fe dado por Dios. Así, uno puede ver cómo la profecía de Fátima nos dice que estamos al final de todas las cosas. No importa cuánto nos preocupemos, no podemos evitar esto. No hay nada que podamos hacer al respecto. Debemos defender adecuadamente nuestra fe, pero el crecimiento en el poder del misterio de la iniquidad nos acerca mucho más al triunfo glorioso del Inmaculado Corazón de María. La Santísima Virgen nos promete que al final su Inmaculado Corazón triunfará. Nos ha asegurado como Nuestra Señora del Buen Suceso que cuando todo parezca completamente perdido será su hora, el momento en que actuará de manera gloriosa para restaurar todas las cosas. Y Jesús promete que volverá para matar al Anticristo. Necesitamos confesarnos, recibir la Sagrada Comunión con frecuencia y rezar el rosario diariamente. Cuando estas señales comiencen a suceder, manténganse erguidos y levanten la cabeza porque su redención está cerca. No tengan miedo, en el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo.